En la sesión de hoy vamos a ver los diferentes instrumentos de medidas y sus características. También vamos a ver cuáles son las cifras significativas de una medida experimental. En las imágenes podemos ver distintos tipos de instrumentos de medida. Aquí tenemos una serie de probetas que nos sirven para medir el volumen. Aquí tenemos una balanza que nos sirve para medir la masa, un cronómetro que nos sirve para medir el tiempo. Pues todos y cada uno de los instrumentos de medida presentan siempre 4 características principales. Por un lado tenemos lo que es el alcance o rango. El alcance o rango lo que nos dice es la máxima cantidad que puede medir ese aparato de medida. En este caso, esta probeta, la máxima cantidad que nos mide es de 100 mililitros, pues diremos que su alcance o rango de la medida es de 100 mililitros. Aquí tenemos más ejemplos de probetas. Esta, por ejemplo, si se fijáis aquí, el alcance que tiene es de 500 mililitros. Y esta de aquí, su alcance es de 1000 mililitros. Vamos, lo que viene a ser un litro. Por otro lado, tenemos también otra característica que es la unidad. En este caso, la probeta, los diferentes valores que nos dan están expresados en mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo. En el caso de la balanza, si se fijáis aquí, la unidad que nos da es el kilogramo. El cronómetro, dado que una vuelta entera son 60, pues esto nos indica que cada medida que hagamos está expresada en segundos, de 0 hasta 60 segundos. Bien, ya hemos dicho el alcance y la unidad. Otra característica es la precisión del instrumento. La precisión es el valor mínimo que puede ser apreciado por el instrumento. Si nos fijamos en esta probeta, entre los 10 mililitros y los 20 mililitros tenemos lo que son 10 pequeñas divisiones. Cada división sería 1 mililitro. Lo mínimo que me puede medir esta probeta es 1 mililitro. Por lo tanto, diremos que la precisión del instrumento es de 1 mililitro, porque es la mínima cantidad que puede apreciar este instrumento. Si nos vamos, por ejemplo, aquí al cronómetro, entre el 35 y el 40 tenemos 5 divisiones, lo cual me indica que cada división corresponde a un segundo. Pues la precisión de este aparato sería de un segundo, porque es la mínima cantidad que puede medir. Si nos vamos a la balanza, que está expresada en kilogramos, vemos que nos dan 1, 2, 3, 4 decimales. Entonces la precisión de esta balanza sería de 0,0001 kilogramos. Tener en cuenta que la precisión del instrumento viene determinada por un número y una unidad. Por último, otra característica del instrumento es la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de apreciar pequeñas variaciones en el valor de una magnitud. Es decir, esta balanza, por ejemplo, es muy sensible y eso indica que cualquier pequeña variación que haya en la masa, la balanza te la aprecia inmediatamente. Si fuera menos sensible, tendría que haber una variación mayor de masa para que la balanza lo aprecie. Cuando las balanzas son muy sensibles, suelen tener aquí un dispositivo de cristal, ¿vale?, que impide que el aire le dé a la balanza, porque
Si soplamos, por ejemplo, un poquito alrededor de la balanza, al ser tan sensible podría variar la medida que nos está dando de masa. Precisión y sensibilidad son dos magnitudes que se suelen confundir, pero no lo hagáis, puesto que la precisión es solo la variación de la magnitud más pequeña que un instrumento es capaz de apreciar, es decir, lo mínimo que puede medir, y la sensibilidad es la capacidad que tiene ese instrumento para apreciar pequeñas variaciones en el valor de la magnitud. Obviamente, mientras más preciso sea un aparato, normalmente su sensibilidad también es mayor. Para resumir, os dejo aquí las definiciones de las 4 características principales de los aparatos de medida: el alcance, la unidad, la precisión y la sensibilidad. Vamos a definir ahora las cifras significativas. Las cifras significativas son aquellas que nos dan o se pueden leer en la escala del aparato de medida. Por ejemplo, esta balanza nos da 5 cifras significativas. Para saber el número de cifras significativas que tiene una medida, se siguen una serie de normas o reglas, que son las siguientes. Serán dígitos significativos todas las cifras que sean diferentes de 0. Cuando sean ceros, serán significativos los que estén entre 2 dígitos. Es el caso, por ejemplo, que tenemos aquí. Este 0 está entre otros 2 dígitos distintos de 0. Entonces este 0 es significativo. Y en el caso de que los ceros estén a la derecha de la coma, también serán significativos. Por ejemplo, si yo tengo 32,00 kilogramos, estos 2 ceros sí se consideran cifras significativas. Me está indicando que mi aparato de medida es capaz de medir estos 2 decimales. Los ceros del principio de un número no se consideran significativos. Por ejemplo, si tenemos 0,003 kilogramos, estos ceros de aquí no son significativos porque están al principio del número. Por lo tanto, esta medida tendría una única cifra significativa, que sería el 3. Aclararos que estos 2 ceros, aunque están detrás de la coma y hemos dicho anteriormente que los ceros que aparecen después de la coma decimal son significativos, por el hecho de ser ceros que están al comienzo de un número, no son significativos. Veamos algunos ejemplos más. Si yo tengo el número 4,130, en este caso el 0 que tenemos aquí a la derecha de la coma sí es significativo. Y estos números que no son 0 también son significativos, porque siempre cualquier número que sea diferente de 0 es significativo. Por lo tanto, esta medida tendría 4 cifras significativas. Cuando vayamos a expresar la medida que nos da un aparato, tenemos que indicar el valor que nos indica el aparato y la precisión del aparato con el que estoy haciendo la medida. Entonces tenemos aquí en el dibujo una probeta, ¿vale?, que está llena de agua hasta un determinado volumen. Esto es un objeto que se ha metido dentro de la probeta y que ha hecho elevar el volumen del agua. Bien, lo primero que tenemos que observar para hacer la medida es cuánto vale cada división de esta probeta.
Entonces, si miramos de 150 a 200, vemos que hay 5 rayitas, hay 5 divisiones. Por lo tanto, cada división me está indicando 10 mililitros. Entonces, la mínima cantidad que mide esta probeta son 10 mililitros, la mínima variación que puede medir. Por lo tanto, la precisión de esta probeta es de 10 mililitros. Y lo ponemos. La precisión es de 10 mililitros. A continuación vamos a ver qué cantidad me está midiendo esta probeta. Pues observando la escala vemos que llega hasta 160. Entonces, para expresar esta medida pondríamos 160 mililitros más menos 10 mililitros. Aquí lo que tenemos que expresar siempre es la precisión del aparato. ¿Y qué me está indicando esto? Pues lo que me está indicando es que el valor que yo he medido puede ser o 160 más 10, es decir, 170 mililitros, o 160 menos 10, 150 mililitros. El valor de la medida, ¿vale?, que yo estoy dando puede estar comprendido entre 150 y 170. Imaginarse que el líquido, en vez de llegar hasta aquí, hasta esta rayita concretamente, se queda a mitad de camino entre esta rayita y esta. Yo no puedo decir que eso es 160 y algo porque está entre medio. O digo 160 o digo 170. Y ahora indico la precisión del aparato. Me puedo estar equivocando 10 mililitros por arriba o 10 mililitros por debajo. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso, con decir más o menos mide, no. Lo que indique la probeta o el aparato de medida. O esta medida o esta. Pero entre media no. Para eso tenemos la precisión del aparato indicada a la derecha de lo que acabamos de la medida realizada. Resumiendo entonces, para expresar la medida experimental de cualquier instrumento, tendremos que poner la cantidad que nos indique el instrumento más menos la precisión que tenga el aparato de medida. Y repasando las cifras significativas, este número de aquí, 160, tendría dos cifras significativas, porque los ceros del final de un número no son significativos, excepto cuando están detrás de una coma. Si yo quiero indicar que el cero del final de un número es significativo, tendría que poner aquí un puntito. Y eso ya me indica que este cero sí es significativo. Por último, vamos a ver los tipos de errores que podemos cometer cuando hacemos una medida. Distinguimos dos tipos de errores: los errores sistemáticos y los errores accidentales, o también llamados aleatorios. Estos errores sistemáticos los podemos eliminar haciendo un buen uso del aparato de medida y observando la medida de la manera correcta. Y los errores accidentales, estos no los podemos eliminar. Sí lo podremos reducir haciendo las medidas varias veces, pero nunca los podremos eliminar. Aquí podemos ver algunos ejemplos de errores sistemáticos. En el primer caso tenemos un error que se llama de calibrado. Fijarse cómo la balanza, aunque no tiene nada en la bandeja, no está marcando el cero, sino que está un poco desviado. Esto es un error de calibrado. La balanza no está calibrada. ¿Cómo corregimos esto? Pues calibrando la balanza, y de esta forma eliminaremos el error de calibrado. Otro error sistemático
es el error de paralaje. En el error de paralaje consiste en que cuando tú haces la medida no la estás haciendo de la forma correcta. Por ejemplo, si tú vas a mirar el volumen que marca una probeta, tienes que colocar el ojo a la altura del volumen que vas a medir. No puedes mirarlo ni por encima ni por debajo, porque la medida que tú ves es diferente si la miras desde aquí, desde arriba o desde abajo. Cuando miremos el volumen, tenemos que fijarnos en esta curvita de aquí. El agua forma esta curvita y cualquier líquido también y se le llama menisco, pues la medida es lo que nos marca la parte más baja del menisco. En este caso, como la línea más baja no coincide ni con esta línea ni con la de arriba, podemos coger cualquiera de las dos. Normalmente cogeremos la que se encuentre más cerca del menisco. Podríamos decir, pues si esto es 15, 16 y esto 17, pues podríamos decir que el volumen que marca la probeta es de 17 mililitros más menos, y ahora miramos la precisión del aparato, que vemos que es 1 mililitro, así que sería más menos 1 mililitro. En el caso de los errores aleatorios, hemos dicho que no podemos eliminarlos, pero sí podemos reducirlos. Y lo hacemos haciendo la misma medida varias veces. Un ejemplo podría ser cuando estamos en las Olimpiadas escolares y medimos el tiempo que los corredores tardan en llegar a la meta. Normalmente siempre tenemos más de un observador midiendo el tiempo que tarda el primer corredor. Y tomamos después la media de los valores obtenidos para definirlo como el valor real del ganador. A lo mejor un observador ha tomado con su cronómetro que ha tardado 8,6 segundos en hacer la carrera. Otro ha tomado 8,8 segundos en hacer la carrera. Y otro observador ha tomado 8,7 segundos en hacer la carrera. ¿Cuál es el valor correcto? ¿Cuál de los tres observadores ha equivocado? Pues bien, no es que se haya equivocado ninguno, es que cada persona tiene un tiempo de reacción diferente y probablemente no hayan todos puesto en marcha el cronómetro al mismo tiempo o parado al mismo tiempo. Entonces se toma como valor verdadero la media aritmética de todos los valores tomados por los observadores. La media aritmética sumamos y dividimos entre 3 y en este caso nos sale que el valor verdadero sería de 8,7 segundos. ¿Vale? Ahora sí, a partir de aquí podríamos cuantificar el error cometido por cada uno de los observadores, por el primero, por el segundo y por el tercero. Y aquí ya entraría el error absoluto, que cuantifica este error. Recordar que ya lo vimos en matemática, que el error absoluto era el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Aquí se toma como valor real el valor medio, obtenido por los tres observadores. El error absoluto entonces nos cuantifica el error, pero acordarse que también tenemos un error relativo que nos indica la calidad de la medida. Si queremos saber si el error cometido es muy grande o muy pequeño, si es muy importante, ¿no?, el error cometido o no, pues miramos el error relativo. Mientras menor sea el error relativo, menos importante es el error cometido. Para un mismo error absoluto puede haber errores relativos diferentes, porque no es lo mismo equivocarse en 1 centímetro midiendo una mesa que equivocarse 1 centímetro midiendo un campo de fútbol. Obviamente el error relativo del campo de fútbol será mucho menor que el error relativo de la medida de la mesa, aunque en ambos el error absoluto sea el mismo, de 0,1 centímetro.
Y hasta aquí la sesión de hoy. Recordad apuntar todas vuestras dudas para preguntarlas en la próxima sesión.